La mañana. En directo. Le agradecemos la comunicación al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Doctor Rodríguez, siempre es un gusto saludarlo. Gracias por su tiempo, por este contacto con Herbol y con nuestro programa La Mañana en Directo. Doctor Rodríguez, a propósito de todo lo que está viviendo nuestro país, lo que hemos vivido ayer en una jornada histórica y lo que ha generado y está generando repercusión, análisis en este momento, los discursos de los nuevos mandatarios, aparentemente discursos en unas líneas, digamos, distintas. Se dice que la de Choquehuanca más conciliadora, Luis Arce Catacora de mayor ataque a los opositores. Doctor Rodríguez, usted que estuvo presenciando todo esto ayer, ¿qué conclusiones tiene a propósito de estos discursos? Adelante, bienvenido. Muchas gracias y buenos días a quienes siguen el Herbol esta mañana. Efectivamente, ayer concurrimos y seguimos junto a la población los discursos del vicepresidente Choquehuanca y el presidente Arce. Yo quisiera destacar el carácter conciliador del discurso del vicepresidente Choquehuanca, aunque también tuvo esa nota en algunos párrafos el presidente Arce. Para mí es muy significativo que ambos hayan destacado la importancia de los consensos, la importancia de la concurrencia de una oposición o de diferentes frentes en un pluralismo político que es parte o es un principio de nuestro Estado, el pluralismo, la tolerancia para avanzar en tiempos en los que no hay solo una crisis, hay múltiples crisis que obligan a que los bolivianos las enfrentemos unidos. Indudablemente, esto es lo que yo rescato como los valores de esos discursos, sin perjuicio indudablemente de otros análisis que puedan hacerse por el acento que le puso el presidente Arce a criticar a la oposición, pero son ámbitos también políticos donde hay confrontación de ideas y contrastes, pero yo me quedo con la invocación a la tolerancia, al pluralismo y a avanzar sin mayores resentimientos. Yo creo que ese es un mensaje muy positivo y el que deberíamos alentar. Doctor Rodríguez, hay cosas que los bolivianos tendríamos que comprenderlas más a fondo y, por supuesto, analizarlas más a fondo. Este retorno del MAS al gobierno, seguramente impensado, hay muchos que no terminan de creer que volvió el MAS al gobierno, ¿es un mérito solamente atribuible a todo lo que ha hecho Luis Arce, la campaña, el candidato como tal que es Luis Arce, David Choquehuanca? ¿O acá otros actores de la vereda del frente tienen mucho que ver lo que hizo el gobierno de transición, lo que seguramente hizo o dejó de hacer Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho? Muchos creen que ellos tienen una cuota de responsabilidad muy grande para todo lo que ha ocurrido en el país. ¿Cuál es su mirada, doctor? Efectivamente hay una desazón en un sector de la población al advertir que hay un retorno del movimiento al socialismo. También hay la satisfacción de otra mitad del país por ese retorno, porque creen que es la expresión de su voto. En todo caso, yo creo que las elecciones y el tiempo de la crisis política ha concluido. Nos hemos sacudido en noviembre del año pasado por una elección fallida por múltiples razones. Se alegó fraude, y esto yo quisiera subrayar, también se pasó por encima la solución pacífica y la gente se volcó a las calles. Las Fuerzas Armadas tomaron decisiones de deliberación y se precipitó una crisis con consecuencias que hoy posiblemente ya las deberíamos dejar de lado. No ha sido un gobierno que precisamente hizo el mérito democrático, ni contribuyó a una estabilidad económica o sanitaria. Pero bueno, lo más importante a mi juicio es que cada uno de los ciudadanos haya podido valorar lo que pasó en este tiempo y emitir libremente su voto. La decisión soberana de cada uno de nosotros es la que cuenta y la que en términos de suma y resta, la que definió una conformación del Poder Ejecutivo y una conformación de una Asamblea Legislativa.
Y en esto es importante destacar que tenemos una democracia plural, no es una asamblea legislativa que es parte del gobierno del Estado, porque el gobierno no solamente lo conduce el presidente y el vicepresidente, también concurre la asamblea legislativa, tiene una conformación plural con mayorías, minorías. Creo que está en manos de estos gobernantes nuevos de Arce, Choquehuanca y los senadores y diputados, quienes deben ahora correspondernos a nosotros, a los ciudadanos, con los mejores consensos y las mejores respuestas a una cantidad de crisis. El pasado yo lo dejaría allá, es decir, hay que volcar la página y trabajar mirando al futuro. Todos pueden especular qué ha pasado, pero yo prefiero contribuir con una moción de responsabilidad, de orden a la Asamblea Legislativa, al presidente y vicepresidente y quienes vayan a configurar su gabinete para responder a las crisis. Ya no miremos al pasado, miremos lo que nos toca hacer hoy día, en el presente y sobre todo para mañana. ¿Cuáles son los errores que en este nuevo ciclo no puede volver a cometer el MAS en gobierno? Bueno, hay varios que se han apuntado. Yo he destacado siempre que hay que recuperar la independencia del servicio de la justicia. A mi juicio, hay un momento constituyente explícito que debe llevar a una reforma constitucional sobre la configuración, las formas de designar a jueces y sobre todo exigir que haya un desempeño que sea valorado de manera permanente y continua del servicio judicial, más accesible y más independiente a la gente. El movimiento al socialismo postergó una y otra vez esta tarea y yo creo que hoy, si hay un consenso político sobre eso, debería comenzarse por diseñar una reforma parcial del sistema constitucional que ordena el sistema judicial. De otra manera, no podremos abordar una reforma integral del sistema de justicia. La otra recomendación es que los balances y contrapesos en la actuación del legislativo contribuya a un gobierno ordenado en saber oír las recomendaciones o las críticas y rectificarlas. Y eso toma una mayor pluralidad y una mayor tolerancia en oír y comprender que no hay necesariamente opositores, sino gente que puede pensar de manera distinta y eso contribuye y enriquece la democracia. Doctor, de los 2/3 y el cambio que se ha dado al reglamento de debates en ambas cámaras, ¿es una mala señal o que es que realmente solo algo meramente administrativo, como lo ha dicho el MAS? ¿Podría entorpecer esto la relación oficialismo-oposición? ¿Era lo más pertinente, doctor? Es posible que no haya sido una señal oportuna, pero yo relativizo ese tema primero por la consideración constitucional. La Constitución, tanto la anterior como la vigente, prevé que cada Cámara tiene como atribución aprobar sus propios reglamentos en el marco de la Constitución. Los 2/3 que la Constitución exige para tomar decisiones en determinados asuntos no han sido modificados. Este es un tema que debe quedar claro. La Constitución señala en qué asuntos de manera específica deben concurrir 2/3 para modificar o aprobar determinadas leyes. Eso no está en discusión. Está en discusión, o no discutieron tal vez, y ese fue el error, que se pusieron una vara más alta, un umbral más alto de consenso para ciertos temas de orden más bien administrativo, que no es posiblemente lo mejor, pero mi criterio es el siguiente. Si tanto el MAS como mayoría oficialista, como creemos minoría de oposición, como comunidad ciudadana, como minoría de oposición, abogan, claman por mayor pluralidad y consenso, pues hagan los esfuerzos
estas tres fuerzas en dejar las votaciones a un lado y en llegar a consensos en los que no sea necesario votar. No es un tema de aritmética, es un tema de voluntad política. Si todos se proclaman plurales, democráticos y proclives al consenso, demuéstrenlo. No necesitan llegar al voto para mostrarnos a nosotros, a los ciudadanos, que son capaces de llegar a consensos. Yo creo que esa será la mejor y primera muestra que puede hacer la Cámara de Senadoras y la Cámara de Diputados, mostrarnos que el voto es secundario, lo más importante es la voluntad política unívoca en favor de la solución de los ciudadanos de llegar a acuerdos. Ese es mi criterio. Doctor, ya las últimas consultas. Tengo una duda, doctor, sobre el futuro de este gobierno que comienzan Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. El MAS en su conjunto, porque ellos representan al MAS como partido político, tiene que alinearse en un apoyo sólido a ellos, alinearse detrás de Luis Arce y David Choquehuanca, incluido Evo Morales, que ya está en el país, está en Villazón. ¿O será que muchos sectores del MAS preferirán, doctor, alinearse detrás de Evo Morales y no tanto de Luis Arce y David Choquehuanca? ¿Este escenario puede ser preocupante? ¿Usted qué dice? Ayer me consultaron lo mismo. Yo tengo también una posición muy clara. Las autoridades electas y posicionadas son Luis Arce, David Choquehuanca y los parlamentarios que conforman ambas cámaras. Evo Morales, igual que quien les habla, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, etcétera, somos ex autoridades, subrayo, ex. Eso nos coloca en una condición de ciudadanos que obviamente tenemos el derecho de participar, opinar y expresar nuestros criterios, pero ya no somos autoridades. Entonces yo creo que debemos asumir las cosas en esa dimensión. Evo Morales puede seguir siendo un líder, tiene el derecho de ser líder, pero él ya no ejerce la autoridad constitucional ni legal que le otorgaban los mandatos anteriores. Pero también una recomendación a los medios, y esto también lo dije ayer a tiempo de ingresar cuando todos preguntaban sobre el expresidente Morales. A mí me parece que hay una obsesión mediática sobre ciertas personalidades y que tienden a confundir a la opinión pública. Concentrémonos en quienes ejercen hoy legítima y constitucionalmente el poder y demos ya la justa dimensión de cobertura a quienes dejaron de ser y pues hay un orden democrático que cumplir, de manera que yo no vería un problema ni este conflicto, mucho menos. Muy interesante, doctor Rodríguez, su opinión y su crítica constructiva y sana para los medios y los periodistas. Yo recojo, doctor, el consejo que usted nos da. Denle cobertura a quien tienen que darle por las responsabilidades que tiene y no nos obsesionemos mucho con ciertas cosas. A Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, doctor Rodríguez, varios medios se alinearon y los grandes y dijeron, este señor está mintiendo, ya es demasiado, no lo sacamos a partir de ahora ni le damos cobertura, micrófono ni cámara, doctor. Esa es una referencia muy interesante. Yo creo que los medios tienen esa posibilidad por encima de nosotros los ciudadanos de hacernos oír o ver lo que el director del medio quisiera. Yo he estado siguiendo con interés la prensa fuera y dentro y claro, marcan una tendencia de opinión pública que no siempre es la más constructiva o, como lo acaban de hacer en Estados Unidos, se han enfocado en una virtud que yo destaco, es los resultados veraces, la veracidad, que es lo importante, los valores democráticos de un resultado electoral que es la expresión del voto ciudadano y dejan a un lado las especulaciones. Yo creo que en eso hay que destacar el rol que cumplieron los medios en Bolivia. Y en Bolivia las elecciones mostraron no solamente una voluntad popular, sino un sistema electoral muy eficaz que en pocos días
fue capaz de dar un resultado, cosa que en el norte, en el gran país de la tecnología, no son capaces todavía de concluir. De manera que hay conceptos muy importantes y yo creo que iremos mejorando todos. Doctor, penúltima consulta y agradeciendo su tiempo. Más allá de cualquier apasionamiento político, ideológico, de lo que sea, usted además es un hombre de leyes, doctor Rodríguez. Evo Morales, en esta su llegada al país, no sé si es el momento más oportuno, de que tiene derecho tiene, pero al margen de eso, debería enfrentar las acusaciones y denuncias que tiene ante la justicia de la manera más clara, transparente, voluntaria, y la justicia obrar también en esa línea y determinar si realmente hay elementos como para procesar a Evo Morales. Doctor, este escenario jurídico de Evo Morales, ¿usted cómo lo ve? Esa es una muy buena reflexión, porque no solamente es Evo Morales, son varias las autoridades o exautoridades que han estado en el centro de acusaciones que posiblemente deben ser esclarecidas. No pueden quedar bajo el manto de la impunidad o la conveniencia política del momento. Por eso volvemos a una de las críticas que hacíamos hace un momento, a un sistema judicial no independiente, un sistema judicial que actuó al calor de las conveniencias político-coyunturales. Y en esto simplemente destacar que los valores de una justicia eficaz son los que están señalados no solamente en nuestra Constitución, sino en los instrumentos internacionales que tienen aplicación preferente por las disposiciones de nuestra constitucionalidad, por aplicación preferente por el bloque de constitucionalidad y otra cantidad de normas que tienen que ver con el principio de inocencia, con el principio del debido proceso, el derecho a tener una defensa, a tener un juez independiente, a tener recursos de apelación en caso de surgir condenas. Es decir, hay un conjunto de valores que hacen a lo que se llama el debido proceso, al cual tienen derecho todos los ciudadanos, hayan sido o no autoridades. Yo creo que esto es lo que los bolivianos necesitamos, un sistema de justicia en el cual podemos confiar, tener la certeza de que la gente será bien juzgada independientemente de su ideología o su afecto político. Hay que ir caminando en ese rumbo, y pues si don Evo Morales o don Yanine Áñez o sus ministros o exministros de cualquier régimen tienen cargos, tenemos que alentar que haya una justicia independiente que los juzgue. Doctor, para terminar, estamos todos a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre estas opiniones consultivas respecto si la reelección indefinida es un derecho humano. Esperemos, muchos esperan que podría ser antes de que concluya este año, otros dicen para el siguiente. Pero doctor, ¿usted cree que el momento en el que la Corte nos diga que es o no es un derecho humano la reelección indefinida, esto zanjará muchos debates al interior del país, por ejemplo, pondrá orden a ciertas cosas y atenuará ciertos ánimos, doctor, este fallo? Sin duda lo hará, aunque yo tengo un criterio personal que ya lo anticipé hace muchos años. Nunca estuve de acuerdo con que un tribunal constitucional pueda asumir la interpretación del soberano expresada en un referéndum. Solo lo señalé públicamente. Pero lo que a mí me preocupa, y eso también tiene que ver con este momento de hacer grandes reflexiones, es que tenemos que ajustar las capacidades, las atribuciones de nuestra justicia constitucional, que también tiene falta no solo de independencia, porque ha mostrado que puede ser servil a un régimen y a otro. Es tan condenable, o por lo menos desde mi personal punto de vista, la forma en la que se expidió el Tribunal Constitucional sobre la reelección de Morales, como la forma en la que se expidió mediante un comunicado sobre la autoproclamación del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, si tenemos autoridades judiciales como un tribunal constitucional que cual una veleta puede emitir pronunciamientos vinculantes de interpretación constitucional,
tenemos un serio problema. Tenemos que trabajar en entender exactamente cómo y cuándo y quién define cuál es el entendimiento de la Constitución en Bolivia. No podemos seguir pensando que el Tribunal Constitucional es el único y supremo intérprete, cuando a la par tenemos también una representación soberana en una asamblea legislativa que tiene que coexistir en la representación de este entendimiento de la Constitución. No solamente son los juristas, también hemos sido los bolivianos quienes hemos votado, somos los titulares del poder constituyente y no podemos poner en riesgo interpretaciones caprichosas por un conjunto de jueces. Yo creo que hay debates profundos que tenemos que resolver nosotros los bolivianos y no esperar que sea una comisión de una corte, ya sea en Costa Rica o en La Haya, la que nos enseñe a nosotros qué es lo que debemos hacer. Doctor Rodríguez, le agradezco mucho por su tiempo, muy provocativo lo que usted, en el buen sentido de la palabra, el debate que usted propone en esta última intervención que ha hecho, doctor. No sé si el Tribunal Constitucional tiene demasiadas atribuciones o tal vez compartir esa atribución de interpretar y hacer respetar nuestra Constitución con otra instancia como es la Asamblea, o no lo sé, pero sí coincido en que eso puede tener una gran profundidad de debate. Doctor Rodríguez, valoro el tiempo que nos ha dado y cuando sea necesario volveremos a conversar con usted. Muchas gracias, a la orden, que tenga un buen día. Hemos hablado con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé con esos criterios sobre el momento político del país. Rodríguez Belcé dice: urge una reforma constitucional parcial. Los jueces no pueden ser elegidos, los magistrados por voto. ¿Usted elegiría por voto a un médico para que haga una cirugía? ¿Usted elegiría por voto al piloto de un avión? Al piloto de un avión. ¿O quién tiene que estar ahí? ¿O quién tiene que estar en el quirófano? ¿Quién tiene que elegir a ese médico para esa delicada operación? ¿Sería bueno elegirlo con el voto? Algo parecido tendríamos que preguntarnos en el caso de los magistrados, las más altas autoridades del órgano judicial. ¿Por voto de la gente? ¿Por aclamación? ¿O en este caso son parámetros más rígidos, más estrictos los que deben determinar su elección?